Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Aristogansol. Hace mucho tiempo, cuando llegué a 100 suscriptores, celebré esa gran proeza para mí haciendo un directo jugando a un juego que se llama Kingdom Come Deliverance. Por supuesto, el directo fue un auténtico desastre, eso quedó ahí y está en el canal en algún sitio. Pero este juego, que ya os había enseñado anteriormente, hoy lo vamos a usar para hacer una especie de anti-arqueología o una especie de arqueología de al revés. Una arqueología de las cosas cuando están siendo construidas y no una vez que ya han sido construidas y han acabado siendo una ruina. Y lo vamos a hacer a través de un contexto geográfico e histórico muy particular, que es la Bohemia del siglo XV. Por supuesto, esto lo vamos a hacer usando el Kingdom Come Deliverance, que de hecho es un juego muy famoso por su obsesiva precisión histórica. De hecho, digo más, su creador, Daniel Vabra, contrató a arqueólogos, arquitectos, historiadores, etcétera, para recrear con la mayor precisión posible el momento histórico que quería contar con su videojuego. De hecho, su misión era hacer una especie de RPG, pues tipo Skyrim, pero histórico, recreando la República Checa en uno de los momentos más importantes de su historia. Aldea, en la aldea es en la Bohemia medieval. Las armaduras en la Edad Media. Ubicaciones, pues mira, distrito de Skalice-Sázava, que es donde se desarrollan los videojuegos. Eventos, el cisma de Occidente, sobre la sociedad, lo que hacían diferentes, los carboneros, carniceros, cazadores, cerrajeros, en fin. Para reconstruir toda la zona en la que sucede el juego, pues se usaron mapas satelitales de información geográfica, se reconstruyeron digitalmente edificios de la época, etcétera. O sea, un trabajo brutal casi de registro arqueológico realmente, o incluso de gestión patrimonial. Es cierto que en el mapa del juego las cosas están un poco más cerca de lo que están en la vida real, porque si no, pues te tirarías media hora de reloj para recorrer el espacio o el bosque de una aldea a otra. Está claro que el juego ha reducido las distancias pues para adaptarlo al jugador, ¿no? Pero el juego representa muy bien la zona, tanto que uno podría orientarse a partir de él para hacer excursiones en los yacimientos y los monumentos que hay en esa zona. El caso es que en el juego pues veremos diferentes elementos que estaban en uso en aquella época, e incluso algunos edificios a medio construir que hoy en día vemos en ruinas. Vamos a ver cosas que nunca hemos visto al completo o en uso, nunca. O sea, ¿no parece flipante? A mí me parece brutal. Así que vamos con ello. King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. Es necesario que os explique varias cosas. Vamos a viajar a Bohemia. Bueno, a las tierras de la corona de Bohemia, ya el Sacro Imperio Romano. Vamos, lo que hoy es la República Checa, pero en 1403. En este reino de Bohemia había un monarca, Wenceslao IV, que era un completo inútil. Pensad que su predecesor había sido Carlos IV del Sacro Imperio, bajo el cual Bohemia había vivido su época dorada, una época que estaba acabada totalmente con Wenceslao IV. Así que entre que el tío este lo hacía fatal, y la presión de los nobles bohemios, pues su medio hermano Segismundo, que era el rey de Hungría y de Croacia, aprovechó la ocasión para invadir Bohemia, y lo hizo al mando de un ejército de mercenarios cumanos. Los cumanos pues son una tribu nómada que viene de Oriente, de la zona del Mar Negro, el río Volga y todo esto, ¿no? Y que se asentaron pues en diferentes partes de Hungría, Rumanía, etcétera, durante el siglo XIV, ¿no? Entonces, pues, básicamente los reyes de estos reinos y estas zonas pues los contrataban como mercenarios. Segismundo no podía permitirse mejores mercenarios que los cumanos. Lo que hace Segismundo cuando llega a Bohemia es secuestrar a su hermano y a partir de ahí empieza una invasión a toda Bohemia. Así que voy a contar qué elementos son muy importantes de este juego. En primer lugar, es un juego que es muy meta. ¿Por qué? Porque vemos los eventos y los personajes históricos, pero desde el punto de vista de Henry, que es el personaje que llevamos. Y claro, lo hacemos todo bajo su mirada, bajo su forma de entender el mundo, que es una forma de entender el mundo basada en que él es un simple aldeano. Yo creo que esto es muy importante porque nos permite conocer un punto de vista que no es muy mainstream de la historia medieval que nos solemos encontrar, que solemos leer o que solemos estudiar, así en plan general.
La verdad es que es bastante medieval esto de las campanas, ¿eh? Y además, pues podemos entender un poquito mejor el punto de vista o la experiencia de los historiadores medievales, aquella gente que describía el mundo medieval sobre cuyos textos hoy en día pues hacemos historia. Quiero decir, por ejemplo, yo cuando estoy jugando al juego pienso, ¿esto cómo lo describiría yo? Si yo, por ejemplo, estoy en un edificio que es muy importante para mí, lo describiría de la misma manera que una casa normal. Es decir, cuando uno ve la historia medieval, realmente esos elementos que los historiadores medievales describen y destacan, ¿realmente eran tan importantes o simplemente porque a ese historiador particular le parecía importante? Entonces el juego nos permite hacer este tipo de reflexiones. Creo que esto nos ayuda a entender lo que ocurre hoy en día con las redes sociales y los medios de comunicación y toda la manipulación informativa que está habiendo y todo ese relativismo que hay cuando opinamos sobre un tema. Por ejemplo, en el juego nosotros llevamos a Henry, que Henry es una persona que está en contra de Segismundo, así que pues Segismundo siempre aparece pues como el malo de la película, ¿no? Sin embargo, si te pones desde el punto de vista de Segismundo, hay cosas de Venceslao que también son bastante reprobables. Segismundo es el malo porque está invadiendo el reino de un rey legítimo, o Venceslao tendría que dejar el trono porque ha demostrado ser un completo inútil. Y además estos eventos tan rimbombantes, ¿qué repercusiones tuvieron para la gente de a pie? Porque nosotros estudiamos la historia a partir de estos grandes eventos, batallas, personajes, invasiones, pero ¿cuáles son las consecuencias de todas estas cosas para la gente que vive a pie en los bosques, en las aldeas, la gente que estaba ahí? Y es que el juego nos enseña la importancia que tenía el estatus social en una época como era 1403, por lo menos entre los bohemios. De hecho, el estatus social forma una parte esencial de las mecánicas que tienen los diálogos en el juego. Como decía uno de los desarrolladores, en una parte del juego nos tenemos que infiltrar en un monasterio, lo que nos permite experimentar pues cómo vivían los monjes ahí. Pero es que además esto surge de que uno de los historiadores que estaban asesorando a este videojuego le dijeron a los desarrolladores que en ciertos edificios solo podían entrar monjes. Por lo tanto, tuvieron que idear esta mecánica para que fuese históricamente correcto que nosotros, siendo campesinos, pudiéramos meternos en ese edificio. Así que un poco el objetivo que los desarrolladores tenían con este juego era que cada acción que realizase el jugador tuviera respuestas adecuadas para el contexto histórico en el que estamos insertos, donde hay hombres, mujeres, niños que tienen sus casas, tienen sus rutinas, se levantan y se acuestan a ciertas horas, notan lo que tú llevas puesto y te tratan de forma más agresiva o más amable dependiendo de cómo te vean de aspecto, etcétera. De hecho es muy gracioso, pero en el juego tu aspecto físico y tu forma de vestir condicionan totalmente lo que te ocurre y cómo te hablan los demás personajes y si puedes conseguir realizar las misiones o no. Es muy realista porque realmente en la Edad Media tu estilo de vestir era tu DNI, era lo que te definía como persona. Y otra de las diferencias entre Kingdom Come Deliverance y todos estos juegos tipo Skyrim y demás es que realmente no es un juego de fantasía. Es decir, tú nunca vas a poder ser un gran personaje inmortal que puedes tener un montón de armaduras súper tochas, etcétera. Tú realmente con la experiencia que vas ganando en el juego vas mejorando en ciertas cosas, pero realmente puedes fallar y te pueden matar y de hecho te puede matar cualquier pringao. En fin, que hay mucho de contar sobre este juego realmente, así que a partir de ahora, hecho ya esta introducción de por qué me parece un juego que mola y os puede molar, pues lo que vais a ver es a mí flipándolo jugando al videojuego y explorando esta Bohemia de 1403 pues desde mi punto de vista como arqueólogo. Esto prácticamente es lo que podemos ver realmente en cualquier aldea rural del mundo, de cualquier país. Fijaros cómo es todo esto, lo podemos encontrar todavía hoy en día y viene de la Edad Media. Fijaros qué paisaje. El caso es que en este contexto, pues Segismundo y su ejército atacan una aldea muy importante en ese momento, que era Escálice, ya que era una aldea que tenía un montón de minas de plata. Entonces el personaje que nosotros somos en el juego, Henry, es el hijo del herrero de esta aldea de Escálice. Henry, o nosotros, pues sobrevivimos al saqueo de esta aldea y huimos al castillo, un castillo que hay cerca de ahí, que es el castillo de Talmberg. Allí lo que hacemos es avisar a los señores de ese castillo, que son Sir Divis y Sir Hans de Leipa, del ataque que ha habido en Escálice, en la aldea cercana. Mientras que nosotros estamos ahí, esa noche llegan al castillo también el resto de supervivientes de nuestra aldea, de Escálice, que están dirigidos por Sir Radzig Kobyla, quien aparte de ser señor de Escálice, que hay que recordar que, aunque era una aldea, era un importante centro minero que proveía de la plata a todo el reino, o sea que era un sitio de una importancia brutal, estratégica y económica. Pues el tipo este, Kobyla, era el escudero de Venceslao IV, o sea que ya sabemos que no iba a ser leal a Segismundo el invasor, no. Lo que ocurre es que en este momento Henry no hace caso de los nobles que hay ahí y se escapa de Talmberg, porque quiere ir a su aldea a enterrar dignamente a sus padres, cuyos cuerpos pues estaban tirados por la aldea como los de los cientos de aldeanos de esa aldea invadida y saqueada. A mí este detalle me parece brutal, porque nos da una idea de la mentalidad
mentalidad real de esa época, donde por ejemplo era fundamental mantener los ritos y costumbres funerarias de la forma más cuidadosa posible, como por cierto ya vimos en el vídeo de las pandemias que os dejo por aquí, en el que os mostraba un caso arqueológico de esto. El caso es que en esta vuelta a su aldea saqueada, pues a Henry lo atacan unos bandidos y le dan una paliza. Tiene suerte y lo rescata Teresa, que es una especie de novieta que él tiene. Así pues consigue enterrar dignamente a sus padres y juntos se van a otro castillo que se llama Rataje. Allí lo que hace Henry es esperar a unirse a un contingente de soldados comandados por Cóvila para ayudar en la batalla contra Segismundo, una batalla que va a haber ahí brutal. Aunque según la tradición de la época Henry es un simple campesino, realmente jamás lo aceptarían entre un grupo de soldados nobles, realmente demuestra ser un soldado valiente y obediente al mando de Cóvila. Así que digamos que nos aceptan y entonces pues empezamos a hacer una serie de pesquisas en una aldea que ha sido saqueada recientemente. Estas investigaciones de esta granja nos llevan a descubrir un campamento del ejército cumano y de bandidos que han ocupado un castillo abandonado en medio de un bosque. Así que lo que ocurre es que se planifica un ataque para matar a esos bandidos y echar a esos cumanos de ahí. Brutal, ¿no? Todo esto es lo que yo ya he jugado del juego antes de hacer este vídeo. Realmente la historia a partir de aquí pues sigue el juego y es bastante larga y de hecho tiene hasta un epílogo. Realmente si vosotros empezáis a jugar al juego empezaríais en la aldea en la que Henry es herrero y ya empezaría el ataque de Segismundo a Escálice y ya todo lo que os he venido contando. Mirad la gente cómo va caminando por aquí. Hola. ¿Qué? ¿Quién eres? Y aquí fijaros qué curioso. Fijaros. Aquí tenemos lo que es el castillo. Por supuesto aquí todas las cosas de madera que no se conservan prácticamente en ningún castillo medieval del mundo. Y aquí tenemos un campamento de mendigos que están aquí en medio de esta pequeña plaza, ¿no? Pues están ahí durmiendo. No son mendigos, no son mendigos, son los supervivientes de nuestra aldea, de Escálice, que están malviviendo aquí como refugiados de guerra. Aquí lo estáis viendo, son como refugiados de guerra que están ahí malviviendo en lo que es el castillo, ¿no? Entonces pues aquí esto es lo que es la ciudadela y tal, y aquí está lo que es el centro del poder. Bueno, aquí tenemos el cadalso. Vamos a ver la iglesia. Fijaros, muy curioso también los enterramientos, ¿no? Los enterramientos siempre en lugar santo, digamos, ¿no? Fijaros aquí el detalle curioso, aquí donde se almacenan las cruces para ponerlas en los enterramientos. Fijaros, aquí es donde se hacen las cruces, donde están las lápidas. Fijaros, y aquí hay enterramientos. No, estos ¿no? Parecen más nuevos, ¿no? Fijaros aquí la diferencia. Fijaros aquí la diferencia que hay, material que hay entre las tumbas que acabamos de ver antes. Fijaros aquí, una tumba de piedra, semi comida por la hierba y tal. Y aquí fijaros estas con piedras y tal. Y fijaros aquí, en las que habíamos visto antes. Fijaros la diferencia. Tumbas prácticamente. Fijaros esta que curiosa, señalizada con piedras alrededor. Y estas que ni siquiera están señalizadas. Bueno, sí, un poquillo, con piedras. Pero fijaros la diferencia material entre este tipo de tumbas. Fijaros la diferencia con estas piedras dispuestas así alrededor de la tumba. Y fijaros estas de aquí, ¿no? Mucho mejor, parecen como más trabajadas, ¿no? Esto puede indicar, pues, desde diferentes tipos de población, diferentes clases sociales. Pero por supuesto que todas estas lápidas más curradas son de gente que tenía más pasta, ¿no? De diferentes clases sociales. Y luego también su situación dentro del cementerio, pues no es lo mismo estar en un sitio de la iglesia que estar en otro. Todo esto pues nos indica diferentes costumbres funerarias, que esto era súper importante en la Edad Media. En la Edad Media posiblemente había dos cosas súper importantes. La primera era tu vestimenta y la segunda era dónde te iban a enterrar y cómo te enterraban. Fijaros aquí qué detalle. Una
estatua o algo aquí. Uf, un perro. ¿Y aquí? ¿Qué es esto? ¡Ah! Este es el osario.